¿Cómo andas, Pepe? Buen día. Buen día, un gusto estar aquí. El gusto es todo mío, créeme. Si en un universo de 100 personas, ¿cuántas te dicen Pepe y cuántas te dicen José? Y a esta altura, que ya estoy veterano, un 70, un 80% me dice Pepe. Porque el Pepe se ha transformado en el sobrenombre ya con oficio de nombre, ¿no? Es verdad, de algún sí, modo. sí, No significa que alguien sea amigo tuyo para decirte Pepe. A veces me sorprende, gente que no Pepe, me conoce o no la conozco lo suficiente y enseguida lo ve como más simple. Pero todo bien, ¿no? No, ni ningún problema. Yo cuando era chico, hace 40 años, ahora tengo 63, empecé, cuando los primeros libros que escribí, los firmaba José Pedro Rila, ¿sí? Nombre que nunca usé, salvo por algunos conocidos que me llamaban así. Pero después siempre cayó el Pepe, no hay caso. No, Bien, no. Y además son un montonazo de hermanos. Es verdad, ¿no? Sí, 8. ¿Dónde estás en esa lista? Yo soy el tercero, empezando de arriba, ¿no? Tercero empezando de arriba. Claro, estás en el escalón de los grandes, pero aún así vivíamos en la Blanqueada. ¿Son tus bolsos entonces? No, nunca pasa eso en una familia de 8. Casi todos somos bolsos, pero no todos. No, siempre hay un contra, ¿no? Hay algunos que siempre hay un equivocado. Siempre hay un contra. Según ustedes, quiero decir. Claro. Yo como ves soy de Liverpool, así Liverpool. que en ese asunto me mantengo. Yo siempre digo, en tu caso, Pepe, que a propósito de alguno de tus libros, a mí me pareció, de verdad, no tengo elementos para adjetivarlo de manera mejor o más precisa, pero siempre me pareció valiente, corajudo y alejarse de la tentación corporativa. En tu último libro, que además fue en el marco de del doctorado en la Universidad de La Plata, vos corregime si pifeo, aquella definición que vos haces en tu libro, que yo leí de punta a punta con mucha fruición. Es más, hicimos una charla en Escritores a Mano a propósito del libro, y en el que vos decías, si bien suele sostenerse que la política ha hecho, y en nuestro país, por lo menos muy subrayadamente, uso del relato histórico, a mí me pareció una cosa muy interesante que vos dijiste, y que de alguna manera los ponía a ustedes también en un lugar complicado, pero también nosotros, los hacedores de la historia, los historiadores, hemos usado la política, ¿no? Sí. Y eso me pareció valiente, porque podías quedarte, ay, mirá cómo usan lo nuestro, y ese me pareció un gesto, te diría, académico, sí, pero permitime, ciudadano, republicano, de cierta valentía, que es lo que además yo creo que nos está en alguna medida faltando a todos. Somos los reyes de sacar la pata del lazo, ¿no? Sí, está bien eso. Está bien, digo yo que está bien, pienso que hay que razonarlo así. Esto uno lo podría hacer retroceder bien lejos y acordarse de las cosas que escribía Max Weber sobre el político y el científico, cuál es la relación entre la política y la ciencia o el conocimiento regulado por la construcción científica, ¿no? Y yo creo que en el caso de la historia y de la historia política, el político tiene que aceptar que el historiador lo desafíe. Sí. Con lo que hace. Lo que hace. Y el historiador o la historiadora tienen que aceptar que el político lo critique, le dé su punto de vista. Cada uno razona con el pasado de un modo distinto, con reglas distintas. Pero son reglas que, si bien son diferentes, abren un escenario de convivencia, en el sentido de que hay que de diálogo, conversar, ¿no? Discutir acerca de lo que ocurrió, de lo que pasó. De modo que yo creo que no hay científico que deba colocarse al margen de los debates públicos, como tampoco no debe haber político que resista el aporte del conocimiento. Claro. ¿Sí? Y hay que entreverarse en eso, ahí. Y lo importante es lograr conversaciones. Eso es lo más importante. Y desde la perspectiva, apoyándonos, ¿no? En ese. Ya vamos a ir a Evita, pero bueno, me pasa muchas veces que yo mismo me traiciono. No, está bien, a mí me pasa también. Tengo una consigna y después algo se me.
Uruguay va, bueno, en eso se junta con Argentina. Los dos coincidentemente tenemos el mismo año de elecciones y el mismo día. El mismo día. No sé si tienen antecedentes históricos. No ha pasado, pero no el mismo día. Claro, porque recordemos, además, en nuestro caso los periodos son de 5 años, claro, y en Argentina de 4, exacto, lo que hace que a veces... es como el eclipse, es decir, cada tanto debe ocurrir por las cosas del calendario. Y en ese sentido, los debates, las lindas experiencias que por definición implica tener una elección y elegir a nuestros gobernantes, yo milito en el sentido de nunca olvidar ese costado, ¿no? Y me enojo cuando la gente dice qué pereza los avisos publicitarios, y sí, y a mí también paso por Avenida Italia y te juro que incendiaría los carteles. Sí. Me viene el mafioso y los incendiaría, ¿no? Y que después me lleven preso, por eso que estoy seguro que me liberan, ¿entendés? Porque es una cosa que no soporto, que la algún derecha, día eso la izquierda, va a tener que cambiar. Sí, ¿no? Pero lo estamos diciendo hace demasiado tiempo algún día. Sí. Y tengo una mirada optimista de la historia, yo, ¿eh? No, está bien. Pero también quienes vivimos años de clausura y de claro, dictadura, yo por lo menos, ni en mi familia, ni entre mis amigos, ni entre los compañeros de trabajo, los más jóvenes sobre todo, permito entre comillas, claro, esta cosa de decir estoy harto. Sí, harto era lo otro. Harto era lo otro, eso, ¿no? Eso. Entonces, no nos confundamos. Sí, ¿y vas a votar en las elecciones internas? No, yo no voy a votar nada. La gente dice, ¿no? Sí. ¿Y vos por qué vas a votar? Mirá, no importa. Yo digo, tuve demasiados años sin poder votar. Sí. Todavía tengo cuponera. Tengo cuponera y lo voy a hacer toda vez que se me presente la oportunidad. Y desde ese lugar, yo me pregunto, ¿no? Porque cualquier cosa, una reunión de amigos la podés hacer bien o la podés hacer mal. Un cumpleaños lo podés hacer bien, la fiesta de fin de año la podés hacer bien o la podés hacer mal. Y a mí me parece que transitar por las elecciones puede transformarse en una buena oportunidad. Claro. Y puede ser una oportunidad desperdiciada también, ¿no? Hay señales que a mí me asustan en el sentido que yo temo que esta sea una oportunidad desperdiciada cuando tengo esta premisa que quiero, desde la perspectiva histórica, que vos la coloques en su justo lugar. El Uruguay ya ha sido gobernado post-dictadura por los 3 grandes partidos, ¿no? Con distintas variantes. Partido Colorado, Partido Nacional juntos, porque no han tenido mayorías propias, pero han gobernado juntos, porque integraban el gabinete, aprobaron leyes en común. El Frente Amplio no necesitó de eso, porque los 3 periodos de gobierno tuvo mayorías propias, entonces no necesitó de otros, con todas las fortalezas y debilidades que eso implica. Pero en todo caso, ya podríamos decir que los cucos ya no desfilan, ¿no? Ya nadie te va a llevar a Rusia, ni nadie te va a vender al mejor postor, por decirlo así. Todos los partidos son tradicionales. Y además todos los partidos son tradicionales. Sí, en ese sentido. Esta sería una preciosa instancia para que el debate transite a través de las ideas de lo que significa gobernar una nación, una república, un país. Desde dónde y hacia dónde, con quién y con qué soluciones ante tal o cual problema, ¿no? Y a mí me parece que no estamos, será porque las internas enturbian las cosas, todavía no estamos en esa instancia. Debatamos ideas, digamos, el Uruguay más, menos de Estado, qué tipo de Estado, qué no, rol de empresas públicas, relaciones internacionales, Mercosur, vínculos con nuestros hermanos. Es decir, sería preciosa esta chance, porque ya todo lo demás ya no corre porque ya lo vivimos. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas nosotros? Y si eso es solo responsabilidad del sistema político, o también la ciudadanía debería jugar un rol en tal materia. Yo ahí diría varias cosas, ¿no? No estoy seguro de que este sistema en el que estamos sea mejor que el que teníamos antes de la reforma del 96. ¿Sí? Pero es un tema para abrir otro día, ¿no? El proceso de las elecciones internas es largo, es arduo, es caro. No sé si saca la mejor versión de los candidatos y de los postulantes. Quedan finalmente pocos sobrevivientes de toda esa lucha, ¿no? Si uno mira la campaña por la ventana de las redes sociales, se quiere suicidar, probablemente. Sí. Si uno mira la campaña desde la pantalla de la televisión, es muy limitada, prácticamente no hay discusiones, no pasa nada, no ocurre nada. Se utiliza el informativo para tirar unas grajeas de opinión, o sea, lo que tú estás reclamando
Un genuino debate de ideas no lo estamos viendo, por lo menos a esta altura de la campaña. Más bien es un intercambio de consignas y de cosas bastante previsibles que desaniman mucho, ¿no? Si uno mira la campaña, creo yo, en la campaña misma, y esa mirada la tienen los que están en la política, los que van al interior, los que van a la ciudad, los que van a los barrios, los que tienen esa temperatura directa, seguramente la van a ver de otra forma. El político tiene sobre cualquier otro ciudadano una ventaja, que no solemos verla. A ver. Nosotros contemplamos las cosas de la política cada vez más a través de los espacios mediáticos. Y algunos de ellos muy complejos, como son los de las redes. Sí. El político lo hace de otra manera, porque no puede todavía hacerlo de otra forma, que es ir a la cancha y estar ahí, y al interior, ¿no? Yo creo que en el Uruguay sigue siendo difícil reunir voluntades, o para decirlo más en criollo, juntar votos, Sí. Que no sea trabajando mucho, y no trabajando 2 meses, o 3 meses, o 4 meses, trabajando todo el periodo. A veces nos olvidamos de que la inmensa mayoría del electorado forma su preferencia electoral durante todo el periodo. Uh-huh. Durante todo el periodo. Ya al primer día del gobierno, después del 2 de marzo, ya las personas estamos elaborando nuestra preferencia electoral, que recién se va a concretar. Coincido. Muchos años después. Sí. Hay sí un 10, un 15% del electorado, de acuerdo a lo que dicen los expertos, que termina definiendo su voluntad o su voto en el último tramo. En el último tramo. Hay algunos que ese número es un poco, para algunos ese número es un poquito mayor. Puede ser. Claro, bueno, y es muy importante en esquemas de paridad electoral, es muy importante porque ese 10, 15, 20 puede definir una elección. Sí, en un sistema muy parejo como paridad, en un escenario muy parejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Entonces, eso modifica la estructura de las campañas, pero bueno, o sea, como que hay capas, ¿no? En este asunto. Hay un núcleo duro de cada partido, adentro de cada partido, que no lo vas a cambiar en su decisión de ninguna forma. El expresidente y ahora candidato Julio Sanguinetti, acá ha dicho muchas veces, viene muy seguido aquí, usa una expresión que a mí me gusta mucho, que yo me la apropié citando la fuente, y es la utopía regresiva, ¿no? Esta cosa que nos seduce tanto a nosotros desde muchas ideas de creer que todo lo bueno ya pasó y por definición pasó antes, ¿no? Sí. Entonces, el mito del pasado de oro se le llama también. Claro, eso, ¿verdad? Claro, pero incluso lo mejor ya nos pasó. Hasta cuando se habla de la planta de celulosa, la idea de que entonces, bueno, vayamos a las cavernas donde el hombre aparece. Claro. Incluso, perdón, cada vez que se habla del descubrimiento de América, vuelve como la idea de que antes que vinieran los españoles acá, los pobladores eran felices y plenos. Sí. Y no, entonces siempre digo, pará, ¿y quién te crees que hizo Era terrible. Terrible. Soportar a los incas era terrible. Claro. Soportar a los aztecas era terrible. Eran tiranías. Yo me llevo un poquito mejor con los mayas, creo muy que. Crueles, claro. Un poquito todos más. Nos llevamos un poco mejor con los. Pero ese no era un mundo idílico, ¿no? Tampoco. No era un mundo liberado de represiones, esclavitudes y todo lo que se quiere. Pero siempre es tentador, ¿no? Claro. Generó la idea de que vino el español maldito que nos trajo la peste. Es cómodo eso. Y además cómodo, porque cómodo, además claro. nos interpela menos. Lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, desde ese lugar, ¿en algún momento Uruguay participó de estas instancias electorales con cierta idea de que estaba bueno discutir a propósito de ideas, de planes, de proyectos, de planes de gobierno, o más o menos siempre estuvimos revueltos en el mismo lodo, ya que hoy citaste al tango? Sí, yo no soy tan pesimista en la visión, ¿no? No creo que nuestros debates carezcan de relieve. Ajá. Solo que los coloco no en el plano de la campaña electoral o en los marcos de la campaña electoral, sino a lo largo de todo el ciclo y con muchos actores. Bien. Con muchos actores. Porque se ventilan muchas ideas en el Uruguay, yo qué sé, en escenarios como el escenario parlamentario. La gente suele desdeñarlo, despreciarlo, y los años de mayoría parlamentaria del gobierno del Frente Amplio durante 3 periodos
capaz que le quitaron cierta relevancia al escenario parlamentario, pero ha sido un lugar en donde se han ventilado ideas muy fuertes y polémicas muy fuertes que no tuvieron consecuencias. Viste que, como periodista lo habrás oído, dice, bueno, pero esto no tiene consecuencias, o como cuando hay una interpelación, sí. No tiene consecuencias. Bueno, claro. Señor, claro. Por favor, una de las posibles consecuencias de una interpelación es, bueno, un ministro que tiene problemas. Una censura. Pero es una de ellas, ¿verdad? Coincido, claro. El Parlamento es muy importante y la gente va formando su preferencia también con lo que escucha. Y allí se ventilan ideas, allí se discute sobre el Estado, allí se discute sobre, no sé, la corrupción, allí se discute sobre la educación, sobre la salud. ¿Cuándo si no? ¿Dónde si no? Las vamos a discutir. El otro espacio es el de los medios, es el de la prensa, es el de, ¿no? Que ese es el que está viviendo una transformación, a mi criterio, muy fuerte, ¿verdad? Todavía no conocemos cuáles van a ser sus límites, si es que los encuentra, ¿no? Vamos a una... ¿Puede ser que de los tres poderes tengas especial debilidad por el poder legislativo? Legislativo, bueno, siempre, sí, pero bien. Eso... No, porque si vamos al baile... Yo soy parlamentarista. Si vamos al baile, los dos vamos a mirar a la misma chica, ya veo, porque también es el mío. Porque están los míos y están los que no son como yo. Y sí, en todo, ¿no? Bueno, vamos a una breve pausa y al regreso, a ver si nos ayudás a entender. Te la dejo planteada así: 100 años de Evita, ¿no? Sí. Evita es quien termina de redondear cierto relato hasta épico y, ¿por qué no, místico del peronismo? O en realidad Evita es un fruto del peronismo. Es decir, ¿quién le presta a quién? Estamos con Pepe Rila, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con Pepe Rila, el historiador uruguayo. ¿Por qué nos resulta tan fascinante y a su vez desconcertante algunos perfiles de la política de Argentina en general, su política en particular y muy particularmente el peronismo, ¿no? Con todo lo que esto significa. Bueno, teniendo en cuenta que tampoco es un fenómeno político que haya estado, entre comillas, desde siempre. Quiero decir, el vallismo en Uruguay es muy anterior al peronismo, ¿no? Es anterior, sí, pero tal vez sin embargo, si el vallismo define muchas cosas del Uruguay, de la identidad uruguaya, para bien y para mal, el peronismo lo hace con la Argentina, claro, siendo ellos muy diferentes, y más todavía el vallismo de Luis Valle, que es el contemporáneo a Perón, claro, sí. Se muestra al mundo y al Uruguay como una forma de no ser el peronismo, como ellos, claro, ¿no? Es decir, una suerte de señal de identidad por la diferencia, por el contraste. La alteridad, ¿verdad? ¿No? Necesaria para ser yo. Mire que nosotros no somos como este país que tiene una oligarquía asociada a un ejército, asociada a la Iglesia Católica, asociada, y que ahí arman una estructura de poder que se reproduce a sí misma, y qué sé yo. Nosotros somos otra cosa, somos una república, somos una república de ciudadanos y de partidos, qué sé yo. El vallismo de Luis Valle es más bien eso, se recuesta en esa idea, por contraste, no solo con el herrerismo, que es, digamos, el que encuentra un punto de contacto con el peronismo, sino también con el peronismo y con la Argentina, claro, en sí misma. En tiempos en los que el Uruguay creía posible una vida autónoma de América, ¿verdad? De ser una Suiza en América, una Suiza de América, y un país separado que cortara sus raíces con el resto de la América Latina. Y ¿no? esa mirada... Esa locura del Uruguay claro, neovallista que tiene que ver con ella. Pero sí, era una mirada ingenua, como diríamos en el barrio, pillada también. Sí. ¿Qué más una cosa que otra? Sí, no lo sé. Yo creo que era la mirada... Podría ser media pillada también. Yo de esto no pertenezco, ¿no? Claro, pero eran un poco hijos... Era una mirada que era hija de cierto éxito que el Uruguay había tenido durante las décadas anteriores. No venía de la nada, había razones que... Sí, bueno, no fue bien con este aislamiento, ¿verdad? Con esta manera de no sentirnos parte de América Latina, y por lo tanto sigamos en esta, ¿verdad? Sí, por las dudas, porque si algún con un aislamiento con relación a los vecinos, pero en realidad muy nutrida de lo mejor del mundo también, de ¿no? lo mejor del mundo, exactamente, de las ideas, de los planes, abierta, de los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces la Argentina se nos ofrece como un espectáculo
y lo digo con toda la letra, ¿no? Un espectáculo. Se nos ofrece como un espectáculo a los uruguayos. Es decir, como algo que nos puede fascinar, a lo que seguimos casi cotidianamente. Porque claro. tenemos allí familia, tenemos amigos, tenemos pasado, tenemos, qué sé yo, tanta cosa, pero del que nunca querríamos participar, ¿verdad? Un espectáculo del que nunca queremos participar de una manera activa. ¿Para qué? Para darnos el lujo de juzgar, darnos el lujo de mirar un poco de reojo, de tener una opinión, tanto como la tienen los argentinos de nosotros, ¿verdad? Ellos tienen de nosotros una opinión admirable, ¿verdad? Sí, algo paternalista incluso, ¿no? Un poco botijea, Sí, como sí, se sí, suele, sí. ya que estamos hablando de esto, se puede usar la palabra, Sí, pero, ¿verdad? ¿no? Es el botijeo amable, ¿no? El botijeo amable, cariñoso, ¿no? Sí, Porque en sí, general sí, uno recibe claro, cariño claro. y admiración. Bueno, ahí está. Estos temas son los que se movieron en aquel libro que escribí con Oscar y con Gabriel, con Oscar Orlando y con Gabriel Kirchi sobre Argentina y Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros que nos queremos tanto, se llamaba ese libro, Sí, sí. que es raro, ¿no? Esa relación. Entonces la figura de Evita Perón, de Eva Duarte de Perón, es crucial en esta construcción. Vos me preguntabas, bueno, ¿cuánto le debe el peronismo a Eva y cuánto le debe Eva al peronismo? Claro. Y yo creo que, no por sacar la pata del lazo, hay que instalarse en las dos variantes de la pregunta, ¿verdad? La historia de Eva es una historia que, leída hoy a la distancia, es fascinante, ¿verdad? Me acuerdo que María Elena Walsh decía, le escribió una vez un poema a Eva Perón, a Evita, y uno de los versos decía: cuando los buitres dejen de sobrevolar, ¿no? Allí vas a encontrar, ¿no? Como una paz, como una... Sí. En realidad no lo encontró nunca. Claro, porque recordemos, ¿no?, que ni su propio cuerpo encontró paz, ¿no? Esa cosa terrible. Una historia, ¿no?, terrible, porque bueno, es una mujer que nace en la provincia de Buenos Aires, en la periferia de la provincia de Buenos Aires, que es, como se decía entonces, hija natural, no reconocida, claro, por un padre bastante prescindente, que sueña, como todas las chiquilinas de su edad, con una carrera, como todas, no, como muchas chiquilinas de su edad, con una carrera en la radio, ¿sí? La radio era el lugar del estrellato, claro, y eventualmente en el cine, cosas a las que efectivamente llegó, mucho más a la radio. Y por ende a la capital, ¿no? Porque eso, claro, implicaba, ¿no?, la capital. Ahí está. Que es una mujer de ese mundo, ¿verdad? Que está entre el mundo del espectáculo, el mundo de las revistas de vanidades ¿no? Y vinculadas a... Fue tapa muchas veces de Radiolandia, la vieja, ¿no? Radiolandia. Esa muchacha que pasa de Los Toldos, donde nace, a Junín, y de Junín a Buenos Aires, morocha, de pelo oscuro, ¿verdad? ¿No? A veces la gente no ata eso, ¿verdad? Y que llega a Buenos Aires con la ilusión de triunfar en esa carrera. Es ahí donde conoce a Perón, al coronel Perón, ¿verdad? En un momento, luego de un terremoto, ¿verdad?, en San Juan, claro, que produce una cantidad de hechos de solidaridad, ¿verdad? Pero yo hacía la cuenta y fíjate que Eva Perón muere a los 33 años. Y uno la tiene vista por fotos, por películas, le parece más grande. Sí. ¿Sí? Bueno, todos los de antes parecen más grandes, ¿no? Nos parecen a nosotros más grandes. Nasasi, no me jodan, jugaba al fútbol con 53. Sí, claro. No. Ese tipo tenía 53. ¿O no? Lo ves a Nasasi, lo más parecido a Artigas que he visto en mi vida. Sí, bueno, la forma de vestirse, claro, ¿no? Eva tiene eso, ¿verdad? Es una vida trágica. Ella sufre la misma enfermedad que la primera mujer de Perón, ¿sí? Que también murió en la década anterior, de un cáncer de útero, ¿sí? Hay algunas historiadoras argentinas que han especulado acerca de esto, ¿no?, de haber existido la vacuna del papiloma. Estas dos mujeres no hubieran muerto, habrían contraído la enfermedad. Con lo cual,
hacía responsable de la enfermedad indirectamente a Juan Domingo Perón. ¿Sí? Nadie abre ninguna especulación respecto a su tercera esposa, ¿verdad? Isabelita, ¿verdad? Presidenta de la Nación. Presidenta de la Nación, ¿verdad? Entonces Eva, o Evita, porque primero es Eva, ¿no? María Eva, sí, y después es Evita, era una mujer, conozco gente que la conoció, que la vio. Mira. Que la vio pasar, que la vio en Montevideo cuando vino, allá en el año 47, ¿sí? Después volvió al Uruguay en el 48, que la vio. Y decía que era una figura que con solo mirarla te provocaba cosas. Te impresionaba, ¿verdad? Te impresionaba. Y que se hizo a sí misma en la política. Uno podría creer que Perón la usa, pero también podría creer que ella usa a Perón. Sin embargo, hay un momento histórico donde ella pudo haber dado un salto, si se conformaba la fórmula Perón-Perón. Perón. Y ni el propio general lo quiso. El general, ¿no?, lo veía con recelo, como lo veía con recelo buena parte de sus pares, como una mujer, primero como una mujer, y segundo como esa mujer, esa señora, como le decían algunos irónicamente, podía llegar a, por ser mujer y por ser quien era esa mujer, y su origen y su trayectoria, nunca podía estar en esos lugares de figuración. No dejaba de ser una colada, digamos. No, era una intrusa. Claro, ahora... Una intrusa en los dos sentidos, por sí, mujer claro, y por su origen social. Sin embargo, ¿sí? también en esa observación yo he escuchado que también era una mujer que implicaba con su ascenso, el ascenso de lo que ella representaba. Y se había vuelto en la vocera representante de los sectores más frágiles, históricamente más frágiles de Argentina. Muy bien recibidos por las políticas de Perón desde ya, ¿no? Por eso la lealtad que existe. Pero era como dar un paso quizás demasiado, no sé si se aplica esa mirada ideológica también. Es ambiguo, porque vos la escuchás a ella en sus discursos y en sus libros, y la lealtad a Juan Domingo Perón es absolutamente incondicional y devota, devota. Tanto que alguien podría examinarlo a la luz de los discursos actuales, de género, todo como un hecho de genuflexión al macho, vamos a decirlo así. Desde ninguna ¿verdad? Perspectiva reivindicadora de lo que hoy podríamos llamar las políticas de género. Exacto. Porque justamente o de alguna forma de feminismo, sino todo lo contrario. Sin embargo, en los hechos, Eva crea instancias e institucionalidades que favorecen radicalmente la condición real de la mujer. Ella crea el partido feminista, peronista o peronista feminista, no me acuerdo bien el nombre, pero cuidado, no era una sección femenina del partido peronista. Claro. ¿Está claro? Como no era, como puede ser la juventud en un partido, ¿verdad? O las mujeres en un... No. Este era un partido peronista, pero de mujeres. Claro. ¿Sí? De mujeres. Autónomo, con capacidad propia, ¿no? Hay quien dice, bueno, cuando Perón es llevado a la isla Martín García, ¿cuál es el papel que tiene Eva en toda esa historia? Marisa Navarro y las principales estudiosas de este tema, las que escribieron unas biografías fantásticas, ¿no? Dicen, ese es el de novia, que anda por todos lados desesperada tratando de encontrar contactos y amigos que logren que Perón sea liberado. Hace cosas, pero hace cosas de la compañera, de la novia, de la que admira y la que idolatra a su jefe. No tiene ninguna influencia política en la primavera del 45, ninguna. Más bien es mirada con desprecio, con desdén, es marginal, es vista como una intrusa en el 45. Después que Perón es liberado y se produce aquel 17 de octubre del 45, a las pocas semanas se casan, ¿sí? Se casan. Perón le había prometido abandonar todo y irse para el interior o irse del país y tener una vida. Nada de eso se va a cumplir, ¿verdad? Entonces yo me he preguntado muchas veces cómo se construye Eva Perón como política, como ser político. Una persona que venía de otro lado, que venía del mundo del espectáculo y de la frivolidad probablemente, ¿no? ¿Cómo se convierte en Eva Perón, en Evita, en Santa Evita, bueno, viste que tiene una lista larga de
apelativos, la protectora de la nación, es una cantidad de cosas, ¿no? Sí, sobre ella uno se puede referir de muy diversas maneras. De muchas maneras. Y todos coinciden en afirmar que una de los procesos clave, además de la relación con Perón, ¿no?, es el viaje que ella hace en el año 1947, claro, ¿verdad?, por el mundo, ¿verdad? Ese viaje es como su bautismo en la política, porque ella viaja sola, sola, digo, con una comitiva, pero no va con Perón. No, claro, no va acompañando a Perón, va representando a la Argentina. Va representando a la Argentina. Algunos jefes de Estado se enojan por eso, porque Perón delega en ella una representación que ella a su vez reelabora de manera bastante autónoma, con un estilo bastante propio, vestida con las mejores galas. Exacto. ¿Sí? Ella después va a justificar muchas veces por qué esta hija de las clases populares se viste como se viste. Bueno, pero ese es se peina como se peina, se alaja como se alaja, ¿verdad? Pero esa también es otra perspectiva, y no estoy adjetivando, es otra perspectiva argentina que nos diferencia, ¿verdad? Es decir, acá alcanzaría que un gobernante, por derecha o por izquierda, quizá por izquierda se le cobraría un poquito más, pero no quiero entrar, no quiero enredarme en esos piolines. Luciera explícitamente las mejores prendas, los mejores zapatos, ¿no?, para ser vista con cierta desconfianza. Y en Argentina no solo no ocurre eso, sino que da la sensación que ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Sí, ¿por qué yo, que vengo de abajo, no me voy a poner lo mejor? Claro. No voy a gastar más. En el caso, en Uruguay eso no lo toleraría. El caso de Cristina, ¿verdad? De que sea una mujer tan preocupada por cómo luce. Es un gesto que no solo no las distancia de los más débiles, de los que se sienten representados mejor por ella, sino que al contrario, afianza ese vínculo. Es un costado que aquí cuesta entenderlo. ¿En cuántas mujeres políticas argentinas hay una tentación de parecerse a Eva Perón? En muchas, ¿verdad? En muchas. De una forma o de otra, ¿verdad? Ese viaje, para no distraerme, es absolutamente clave porque a ella la devuelve con una imagen de una mujer que reúne mucha simpatía a todos los lugares donde va, especialmente en España. En España, en el año 47. Franco murió con Evita, ¿no? Franco murió con Evita. Franco estaba enojado porque Perón no había ido a la gira, ¿verdad? Pero Franco, que era bicho muy hábil, no mostró esa desconformidad y le dio a Eva Perón todas las posibilidades de mostrarse, ¿verdad? Y Perón y Evita se paseó por España y recogió una adhesión que la sorprendió a ella, que venía de otro lado, de otro mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Eso la devuelve a la escena política. Pero me imagino que habrá sido ¿qué me está pasando? Como cargada, ¿verdad? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué estoy provocando? Estoy logrando algo que no estaba en mis cálculos. Claro. Y en general, y Perón advirtió eso. Advirtió eso, creyó y creo que creía que lo podía controlar, que podía manejar esa dimensión del liderazgo. Perón, además, yo creo que en esos años son años de un coliderazgo del movimiento y del partido, aceptado por ambos. Es una especie de sociedad, de conveniencia para la construcción de un liderazgo y de un poder. El peronismo tiene mucho de eso. Es una máquina fenomenal de construcción de poder, que utiliza todos los recursos que están a su disposición. Bueno, vaya que Evita era un recurso, ¿verdad? Que se permitió incluso decirle algunas cosas a Franco, según cuentan las crónicas de la época, ¿verdad? Mira, vamos a hacer lo siguiente, porque aún nos quedan muchas cosas para conversar. Vamos a hacer la pausa grande de la mañana en camino, porque ya estamos en hora, y agendamos un breve encuentro para seguir conversando sobre estos puntos de vista que además tu voz, Pepe, es un desperdicio, deberías hacer más radio. Estamos con Pepe Rila. Desde ya te agradezco, mi querido amigo, por favor, porque hay mucho más de Evita Argentina que vamos a tener contigo acá en el 98.7. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.